Saben, hubo una época donde el anime no era tan extremadamente conocido como lo es hoy, y hablamos de un periodo donde esta animación ya estaba establecida y bien posicionada en la programación televisada de varias partes del mundo. Sin embargo, faltarían años para que el nicho se convirtiera en el estándar. Vaya, hablamos de que hasta las series occidentales ya hacen referencias a animación japonesa, y artistas y creadores admiten abiertamente que estas obras son una fuente de inspiración. Sin embargo, durante este extraño periodo de tiempo, que fue a finales de los 90 y mediados de los 2000, el anime aún se percibía como una especie de medio extraño, algo que no muchos podían elegir con facilidad, dependiendo del tipo de anime, claro está. Por eso es que en esta época surgió una tendencia fatal y que afectó de tal manera al mundo del anime en Occidente que es recordada como la época donde el anime casi muere, o bueno, solo su impacto en Occidente si lo quieren ver así. Todo a raíz de una de las más famosas prácticas y más repudiadas por todo consumidor de anime, la censura. Pero no cualquier censura, hablamos de un recorte de contenido tan brutal y tan ridículo que terminaría marcando una época. Así es, hablamos de la época 4Kids. El día de hoy vamos a hablar de una de las empresas más odiadas en el mundo otaku, de cómo es que logró echar a perder varias obras, cómo afectó rotundamente su calidad y sobre todo cómo es que casi mata al anime en nuestras tierras. Esta historia comienza en el lugar favorito de la crisis en las películas, así es, en Estados Unidos. Años 80, la industria del anime y el interés por parte de un grupo de consumidores específicos se comienza a intensificar en este país. Posteriormente la demanda de este contenido se intensifica, tanto que muchas empresas de distribución de medios comienzan a plantearse exportar anime. Es ahí cuando nacen las primeras adaptaciones televisivas de algunos animes famosos. El caso más famoso es el de Dragon Ball, pues a día de hoy es considerado una de las peores adaptaciones de la historia del anime. Esto marcaría profundamente la relación que tiene este país con la animación japonesa. Como ya todos saben y como ya hemos hablado en anteriores videos, los estadounidenses son bastante orgullosos en el sentido de que creen que todo lo que ellos crean es lo mejor del mundo. Así que cuando el anime llegó a acaparar la atención de las audiencias más que las producciones originales, las empresas rehuían de este medio pues no lo consideraban algo a la altura de lo que ellos producían. Sin embargo, la presión terminó ganando y acabaron por doblar animes al inglés de manera oficial. Pero claro, la guerra no acabaría ahí, pues si no podían competir con el anime, lo mejorarían o lo adaptarían a su modo para hacerlo un producto más americano. Evidentemente esto no tiene nada de malo, pues hasta en nuestras producciones latinas hacemos eso con el doblaje. Hemos de decir que nos han dejado algunas de las joyas más hilarantes por esto, pero el caso de Estados Unidos es diferente. No es que hayan tropicalizado muchos de los diálogos de esa primera tirada de anime, sino que intentaron cambiar todo. En el caso de Dragon Ball cambiaron diálogos, nombres y algo que es totalmente ilógico, la banda sonora. Todo con el fin de alejarse lo más posible del producto original y ser algo más propio. Evidentemente esto reducía a gran medida la calidad de las series, pues ni la música de fondo se respetaba, pero pasaba algo curioso. Como en esa época no existían muchos medios para ver las versiones originales, la gente se quedaba con lo visto en TV, pues con todo y con cambios seguían siendo buenas series. Las productoras gringas habían hallado su manera de no perder del todo contra el anime y no tardaría en expandirse esta costumbre en los animes adaptados. Todo esto nos lleva a un joven y recién renombrada empresa llamada 4Kids. Esta se trataría de una compañía encargada en la creación, distribución y hasta los años 90 en el doblaje y adaptación de las series para el público estadounidense. La trayectoria de la empresa antes de adquirir este nombre es algo extensa. Sin embargo, nos vamos a centrar únicamente en su papel como empresa y distribuidora de anime. Bueno, que para el año 1995, año de su fundación, el anime estaba siendo todo un éxito a los gustos de la audiencia juvenil, así que entre sus producciones originales decidieron colar un anime que por lo que vieron estaba siendo muy popular en Japón y que estaba basado en un videojuego. Así es, estamos hablando nada más y nada menos que de Pokémon. Para 1998, 4Kids había adquirido los derechos de este anime tan importante y exitoso. Si se preguntaron cómo es que terminó entre sus garras, pues bueno, 4Kids aún no se ganaba esta fama en el medio y The Pokémon Company aún no existía, haciendo que no hubiese mucho impedimento de por medio. Es aquí donde debemos detenernos y explicar un punto muy importante. La dirección de 4Kids era muy distinta a la de otras productoras encargadas de doblaje y distribución. Esta empresa del diablo tenía como máxima filosofía occidentalizar todo lo que cayera en sus manos. Con el precedente de Dragon Ball, o como fue el caso de Initial D, no solo cambiaron diálogos, nombres y canciones, sino que de plano no les temblaba la mano a la hora de cambiar por completo las narrativas de las series y sobre todo censurar de manera descarada escenas completas de estas mismas, una práctica que hasta la fecha no se había visto tan intensificada. Estos tipos, al ser también una productora de animación, mandaban a editar ciertas escenas que consideraban inadecuadas o extrañas para el público americano. Para eso tenemos dos parámetros. El primero es que todos los animes que ellos exportaban
ponían los adaptaban para que fuesen aptos para todas las edades, sin palabras subidas de tono, sin referencias religiosas a armas, alcohol o sustancias. También cualquier rasgo amenazante de los personajes era cambiado. Es más, hasta cambiaban muchos letreros y textos que ya estaban en inglés para hacerlos más accesibles. De ahí el uso de la simbología para representar texto. Si una tienda de libros tenía eso en su fachada, lo reemplazaban con la ilustración de un libro, y así con todo, por poner un ejemplo. Y el segundo parámetro que seguía esta empresa era el de occidentalizar hasta lo visual. Cualquier comida rara o que los americanos no estuvieran acostumbrados era reemplazado. Tal es el caso de la comida o de algunos textos. 4Kids tenía una visión clara y tenía tanto los derechos como los medios para hacer lo que quisiesen con sus series, pero a pesar de que la idea de que ellos doblaran Pokémon sonase como uno de los desastres más colosales del anime, la verdad es que no hicieron un mal trabajo. Es cierto que hubo muchos cambios, incluso hubo ciertos capítulos censurados. Sin embargo, no hay un gran bajón de calidad cuando la comparamos con la serie original. Es más, hasta cierto punto se puede decir que mejoraron algunas cosas, como es el caso del opening, siendo el legendario tema de Maestro Pokémon, uno de los himnos más recordados en el mundo del anime. ¿Y quién se puede resistir al encanto del Poké Rap? Son cosas que evidencian la intención de americanizar la franquicia, pero que le dieron un agregado a la versión occidental. Así es como avanzamos en el tiempo hasta 2001. 4Kids se había establecido como una de las más grandes casas productoras que adaptaban anime, y ya era hora de adquirir otra serie del mismo calibre que Pokémon, pero esta vez en vez de monstruos de bolsillo serían cartas. Sí, para 2001 4Kids traería por primera vez al continente americano a Yu-Gi-Oh de manera regionalizada, y creemos que todos ya sabemos cómo terminó este asunto. Pistolas invisibles, cambio total en la temática y tono de la serie, frases sin sentido porque censuraban escenas, Slifer, el dragón ejecutivo, cambio en diseños de las cartas, el absurdo reino de las sombras y sobre todas las cosas la censura. La abusiva censura que cambiaba muchos aspectos del anime que lo terminaba asemejando una parodia. Todo esto se debía a la trama tan oscura que manejaba la serie original de Yu-Gi-Oh! Hablamos de conspiraciones, organizaciones malvadas, series del inframundo, y el constante recordatorio de la muerte en este mundo es cosa de todos los días. Evidentemente la serie no estaba enfocada para un público tan menor, pero como la mercancía de una serie vende, 4Kids hizo hasta lo imposible para que este anime fuese apto para todas las edades. El resultado son todas las cosas que ya hemos mencionado, y si se lo preguntan, sí, Yu-Gi-Oh! Es el anime más censurado de todos los tiempos, y eso gracias a las garras de esta empresa. Es más, la cantidad de censura fue tal que terminó afectando a TCG, que es la versión impresa del juego de cartas de Occidente. Todas las cartas de Yu-Gi-Oh! Que tuvimos en esta parte del mundo venían con censura, todo por culpa de 4Kids y sus políticas. Posterior al fenómeno y controversia que fue Yu-Gi-Oh! Le siguieron dos animes relevantes en su adquisición. El primero fue la serie de Kirby, que sufrió algunos cambios conceptuales, haciendo del personaje algo tierno, algo rudo por alguna razón. Y el segundo es Shaman King, que en un inicio no sufrió de tanta censura, pero que con el paso de los episodios se fue intensificando debido al rumbo de la trama. Pero algo que queremos tocar a estas alturas es que el impacto de 4Kids se había extendido a niveles ridículos. Por una parte, muchos de estos animes eran traídos a Latinoamérica y otras partes del mundo para ser doblados, y como 4Kids era la productora más grande y con los derechos más accesibles de ese tiempo, nos tocó las de perder y recibimos las versiones censuradas para ser dobladas a latino. De ahí la relevancia de este caso para nosotros. Por otro lado, la empresa había establecido un estándar en las producciones regionalizadas. En otras palabras, la práctica de la censura y de la hiperamericanización se normalizó al punto de que series que no tenían nada que ver con 4Kids también fueron censuradas. Uno de los grandes ejemplos de todo esto es Naruto, anime que no era distribuido por esta empresa y que aún así tuvo considerables censuras en su adaptación a Estados Unidos, así como más ejemplos de la época. Como ven, este fue un periodo bastante extraño y decadente para la animación japonesa, pues a pesar de que el consumidor promedio no conociese el material original de estas obras, sí se podía apreciar un bajón de calidad en cuanto a la narrativa y esencia de la misma. El mundo del anime se estaba encaminando a esta normativa, donde todo tenía que ser censurado o modificado, pero por suerte para todos hubo algo que cambió el rumbo de la historia. En 2004, 4Kids anunció que transmitiría One Piece. Hablamos de uno de los animes más conocidos e importantes del nicho. Rápidamente la noticia se difundió y fue una de las propuestas más grandes por parte de la empresa, ya que todos sabemos qué tan extenso es este anime. Pero había algo que en las anteriores ocasiones no existía, una clara preocupación por parte del público, pues para 2004 el internet, los foros de discusión y la difusión del anime en su idioma original se había vuelto más común y accesible. La cultura otaku ya se estaba consolidando como la conocemos hoy en día,
manga, y en general los consumidores de estas obras se volvían más críticos con el trabajo de adaptación como pasa hoy en día. Así que era palpable la preocupación que todos los fans del anime sentían cuando se enteraron de que 4Kids adaptaría One Piece, y lo que recibieron no era lo que esperaban, sino que fue mucho peor. En resumidas cuentas, este anime le arrebataron todo, en serio, todo lo que lo hacía interesante. No solo hablamos de quitar sangre, borrar símbolos religiosos, reemplazar cigarros por paletas, cambiar secuencias, sino que de plano eliminaron varias partes de batallas importantes, censuraron armas y objetos esenciales para sentir la sensación de peligro cuando nuestros protas enfrentaran una amenaza, y lo peor de todo, ¿recuerdan que esa productora cambiaba cosas de la narrativa para hacerla más ligera y digerible? Bueno, en el caso de One Piece, hacer eso fue una pésima idea. El cambiar cualquier aspecto de la historia hizo que la narrativa no pudiera avanzar debido a la falta de lógica. One Piece era un anime que se seguía y se sigue transmitiendo, así que los escritores no tenían un punto claro para ver si los cambios que iba a hacer afectarían a largo plazo. Esto nos dejó con una de las peores adaptaciones de la historia del anime. No solo es que los otakus no les gustara, es que al público en general que no había tenido contacto con la serie también le pareció una basura. Nos dejaron con una cosa reconocible que se hacía pasar por One Piece. El resultado de todo esto es que el rating se desplomaría y que la empresa no pudiera seguir manteniendo la licencia de un anime tan costoso. Este marcaría el inicio del fin para 4Kids. Al año siguiente la empresa perdería una de sus series más importantes, Pokémon, pues para este punto The Pokémon Company ya se había creado y como 4Kids solo tenía una parte de las acciones de dicha empresa, terminaron por perder los derechos de transmisión tras un acuerdo legal, siendo que la visión de la nueva empresa era traer a Pokémon con su esencia original y sin mucho cambio. Por eso es que las viejas temporadas se distinguen bastante de las nuevas en el tono que manejaban. Si bien 4Kids intentó levantarse con la adquisición de una nueva propiedad, la verdad es que ninguna empresa japonesa quiso volver a hacer con esta productora, por el mero hecho de que no respetaban la visión del material original y eso ponía en riesgo el impacto y recibimiento de sus obras, así que la empresa se ganó a pulso el desprecio a las compañías orientales, y la verdad es que para este punto 4Kids estaba bastante quemada, no solo por parte de las empresas, sino también por parte del público, con la creciente accesibilidad a internet, la creación de YouTube que le permitía a las personas hacer comparativas de la censura de estos animes y los grupos dedicados al anime, es que se creó un repudio masivo hacia esta compañía, y con justa razón, a nadie le gusta que lo priven de toda la experiencia de una serie y más cuando cambian cosas tan esenciales para la misma. 4Kids poco a poco se había convertido en lo que todos conocemos, el enemigo número uno del anime. El declive de 4Kids era inminente, pero lograba sobrevivir a base de algunas subsidiarias en otros sectores, aparte de que aún seguían trayendo algunos otros animes de empresas con las que ya tenían contrato. Una de esas empresas y que terminó por hundir a 4Kids fue TV Tokyo, pues en 2011 ambas compañías entrarían en un problema legal debido a que 4Kids había negociado la distribución de algunos animes como Funimation y Majesco, esto sin darle una retribución a TV Tokyo al ser ellos los dueños de dichas propiedades. Esto terminó con el retiro inmediato de todos los animes que aún le quedaban a 4Kids y una demanda por $5 millones. 4Kids no tenía dinero para pagar esa retribución, así que no tuvo de otra más que declararse en bancarrota, poniéndole fin a toda una era en el mundo del anime. Como ven, esta productora fue de las más influyentes e importantes en cuanto a la distribución de anime en Occidente. Básicamente ellos eran la autoridad en cuanto a qué se transmitía, qué se cambiaba y qué se eliminaba, dejándonos con una de las épocas más oscuras en este nicho. Hoy en día ya no existe ese problema. Las productoras y los clientes hacen mucho hincapié en que la adaptación se apegue lo máximo posible al material original, pero en ese entonces todo dependía de qué le pareciese correcto a un grupo de hombres con traje en una junta directiva. Por suerte todo eso llegó a su fin, pero eso sí, la huella que dejó 4Kids era imborrable.